Capítulo 2. La esperanza. Su naturaleza. La esperanza es una virtud sobrenatural por la cual, fundados en las promesas de Cristo, confiamos alcanzar el cielo y los medios necesarios para obtenerlo. Estos medios son la gracia, las buenas obras y la perseverancia final. La gracia nos permite efectuar obras meritorias, y con éstas merecemos la gloria y alcanzamos de Dios la perseverancia. El fundamento de la esperanza es doble. Se funda principalmente en las perfecciones de Dios, en su bondad y poder infinitos, y en la fidelidad a sus promesas. Así Dios ha prometido el cielo a los que guardan sus mandamientos, y ayuda para poderlos guardar a quien se la pide. Se funda secundariamente en los méritos infinitos de Cristo, que Él alcanzó precisamente para nosotros, en intercesión de María y de los santos, y en nuestros propios merecimientos. Fuera de la confianza en alcanzar los bienes eternos, incluye la esperanza, el deseo de estos mismos bienes, porque no se puede esperar la consecución de un bien sin desearlo. Pecados contra la esperanza. Se peca contra ella por presunción o exceso de esperanza, y por desesperación o falta de ella. También se peca por desconfianza. Pecan por presunción los que esperan salvarse por sus propias fuerzas, sin el socorro de la gracia, como los pelagianos. Los que esperan salvarse por la pura fe, sin hacer buenas obras. Los que viven en el pecado, aplazando la conversión para el momento de la muerte. Los que pecan más libremente porque Dios es bueno, y los que confiando temerariamente en sus fuerzas, se exponen a ocasiones de pecar. La presunción es un exceso de esperanza, por ser una confianza sin fundamento, y en este sentido excesiva y falsa. La presunción es pecado grave por ser un abuso de la misericordia divina y un desprecio de su justicia. La Sagrada Escritura la condena con severas palabras. No digas la misericordia de Dios es grande, Él me perdonará muchos pecados, porque tan lista como su misericordia estalla su ira, y con ésta tiene los ojos fijos en el pecador. Eclesiastes 5:6. Desesperación. La desesperación consiste en juzgar que ya Dios no nos perdonará los pecados, ni nos dará la gracia y medios necesarios para salvarnos. La desesperación es pecado, gravísimo, porque es la negación de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su infinita misericordia. Muy peligroso, porque lleva fácilmente a todo exceso, aun al suicidio. Son muchos y muy expresivos los textos de la Sagrada Escritura que nos exhortan a la confianza en Dios, a pesar de nuestros pecados. Saquemos algunos. Dios disimula los pecados de los hombres aguardando su penitencia. Sabiduría 11:24. Purificaos, cesad de obrar el mal, y aunque vuestros pecados os hayan teñido como la grana, quedaréis blancos como la nieve. Isaías 1:18. Y Dios dice por boca de Ezequiel: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Ezequiel 33:11. Si volvemos los ojos al Evangelio, toda la vida de Cristo es una exhortación a la confianza en la infinita misericordia de Dios. Él mismo nos declara: no he venido en busca de los justos, sino de los pecadores. No necesitan médico los que están alentados, sino los que están enfermos. El que se siente tentado a la desesperación debe considerar que la misericordia de Dios es infinita y nunca despreciará el corazón contrito y humillado, que María Santísima es refugio de pecadores y les obtiene el perdón cuando acuden a ella con humilde confianza. Los extremos se dan la mano. Es muy fácil que a una atrevida presunción reemplace la desesperación. Por lo mismo que hemos confiado tan temerariamente, luego desesperemos. Hay que advertir también que muchas veces la desesperación es tentación directa del demonio para desalentarnos en el bien y perdernos. En todo caso, hemos de recurrir a la oración humilde y confiada y al consejo de un prudente confesor o director de conciencia.
Desconfianza. Se peca también contra la esperanza, ya por la desconfianza, ya por no desear los bienes eternos. Peca por desconfianza quien, sin perder por completo la esperanza en Dios, no confía suficientemente en su misericordia y fidelidad. Nuestra desconfianza ofende mucho a Dios, porque equivale a poner en duda sus divinos atributos. Perjudica nuestra alma porque Dios no concede sus favores sino a quien se los pide con plena confianza. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasele a Dios, y le será concedida. Pero pídala con fe, sin sombra de desconfianza, porque quien pide dudando es como las olas fluctuantes del mar. Tal hombre no espere de Dios poco ni mucho. Santiago 1:5. Cuando la desconfianza tiene por causa no el que dudemos de la misericordia de Dios, sino el que nuestra mucha miseria y pecados nos hagan indignos de ella, tiene cierta justificación. Pero si este temor es excesivo y no encuentra contrapeso en la infinita misericordia de Dios, lleva necesariamente al pecado de desconfianza. Esperanza y temor. La esperanza no excluye un saludable temor, sino que lo exige. La Escritura nos recomienda al mismo tiempo la esperanza y el temor. El que piense estar firme, vea, no caiga. Y también, obrad vuestra salvación con temor y temblor. La razón es que aunque la esperanza es absolutamente cierta por parte de Dios, que no puede faltar a sus promesas, no es sino condicionalmente cierta de nuestra parte. Esto es, nos salvaremos siempre que cooperemos a los medios de salvación que Dios nos brinda, pero a causa de nuestra fragilidad no podemos tener certeza absoluta de nuestra perseverancia. Podemos pues afirmar que Dios quiere que un saludable temor marche al pie de una firme esperanza. El temor se desprende de nuestra fragilidad, la esperanza de la infinita misericordia de Dios. Examinando las proporciones en que pueden juntarse la esperanza y el temor, hallamos que esperanza sin temor es presunción. Esperanza con temor saludable es esperanza saludable. Esperanza con temor exagerado es desconfianza. Temor sin esperanza es desesperación. A pesar de nuestra mucha miseria debemos confiar en Dios, recurrir a la oración y luchar contra nuestros defectos. Recordemos que Dios es misericordioso, precisamente porque nosotros somos miserables, ya que la misericordia no puede existir sino donde haya miseria que socorrer. Y digámosle con San Agustín, mi único mérito es tu misericordia. Despego del cielo. Pecan por no desear los bienes eternos, los que de tal modo se apegan a la tierra, que no desean la bienaventuranza. Tanto la desconfianza como el despego del cielo son de suyo graves, porque envuelven o el desconocimiento de la infinita misericordia de Dios, o su desprecio como nuestro último fin. Suelen, sin embargo, ser leves por falta de plena advertencia. La esperanza y el deseo del cielo son indispensables, pues como dice un padre de la Iglesia, sin esperanza de recompensa no se abrazan grandes trabajos. San Pablo a su vez alienta recordándonos que lo que aquí es tribulación momentánea y ligera, engendra en nosotros de maravilloso modo un peso eterno de gloria. Capítulo 3. La caridad, su naturaleza y excelencia. La caridad es una virtud sobrenatural por la cual amamos a Dios por sí mismo y al prójimo por Dios. Tiene pues un doble objeto, Dios y el prójimo, pero un solo motivo, pues amamos a Dios por sí mismo y al prójimo por amor de Dios. La caridad es la más excelente de todas las virtudes porque, primero, establece entre Dios y nosotros la más estrecha comunicación. Segundo, por sí sola justifica al pecador, esto es, le borra los pecados, aunque no lo exime de la obligación de confesarlos. Tercero, hace vivas y meritorias todas las demás virtudes. Cuarto, la fe y la esperanza
terminan con la muerte, mas ella es eterna, del amor a Dios. Debemos amar a Dios, primero por sí mismo, por su excelencia y perfección infinitas, ya que nuestro corazón ha sido hecho para amar lo bueno y hermoso. Segundo, por los innumerables beneficios que nos ha dispensado. Tercero, porque Él nos lo manda y nos recompensa este amor con galardón eterno e infinito. He aquí el divino precepto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y mayor mandamiento. Cuando el Señor nos manda amarle con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, quiere decir que le consagremos nuestros pensamientos, deseos y acciones, y que en todo procuremos agradarlo. Amor sumo. Nuestro amor a Dios puede ser sumo de tres maneras: apreciativa, sensible y efectivamente sumo. Apreciativamente sumo cuando nuestro entendimiento comprende que Dios es el mayor bien y la voluntad lo acepta como tal. Sensiblemente sumo cuando nuestro corazón así lo siente. Efectivamente sumo cuando se lo demostramos con obras. Primero, es necesario que el amor a Dios sea apreciativamente sumo, porque nuestro entendimiento debe comprender que Dios es el sumo bien y nuestra voluntad estimarlo como tal. Segundo, no es necesario que sea sensiblemente sumo, porque las cosas sensibles afectan más fuertemente nuestra sensibilidad que las espirituales. Así podemos sentir más dolor sensible por la muerte de un hermano que por un pecado mortal. Tercero, es necesario que sea efectivamente sumo, en cuanto debemos demostrárselo a Dios por el cumplimiento de sus mandamientos. Los principales pecados contra el amor debido a Dios son el odio a Dios, pecado diabólico que algunos pecadores llegan a tener, deseando destruirlo para pecar más libremente; el desprecio de su amistad y demasiado apego a los bienes terrenos; del amor al prójimo. Nuestro prójimo es cada uno de los hombres sin excepción. Estamos obligados a amarlo, porque así nos lo ordena Cristo, porque todo hombre es hijo de Dios, hermano nuestro y coheredero del paraíso. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Nuestro amor al prójimo debe ser sobrenatural, sincero, eficaz, desinteresado y universal. Primero, es sobrenatural cuando lo amamos no por sí mismo, sino por amor a Dios u otros motivos sobrenaturales. Segundo, sincero, cuando le deseamos el bien y sentimos sus males. Tercero, eficaz, cuando le hacemos el bien que está a nuestro alcance. Cuarto, desinteresado, cuando no buscamos por él retribución terrena. Quinto, universal, cuando se extiende a todos, aun a los enemigos. Como norma de nuestro amor al prójimo, Cristo nos dice: obrad con los demás como queréis que ellos obren con vosotros. Amar a los enemigos, la reconciliación. Debemos amar a los enemigos porque el Divino Maestro, además de enseñárnoslo, con su ejemplo nos dio sobre ellos un mandamiento formal: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen y calumnian. Y en el Padre Nuestro nos da a entender que si no perdonamos, Él tampoco nos perdonará, ya que le decimos: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El amor a los enemigos nos obliga, primero interiormente, a no desearles el mal y perdonarlos de corazón. Segundo, exteriormente, a no vengarnos ni darles muestras de injuria o desprecio, y a cumplir con el deber de la reconciliación. La reconciliación debe cumplirse lo antes posible, pero algunas veces la sensibilidad demasiado ofendida no permite que sea inmediata. En estos casos debemos perdonar interiormente.
no ofender exteriormente y aprovechar la primera oportunidad para reconciliarnos. Debemos cumplir el deber de la reconciliación de la siguiente manera. Si hemos ofendido, nos corresponde dar los pasos para la reconciliación. Si hemos sido los ofendidos, debemos mostrarnos fáciles en aceptar las excusas y hacer las paces. Si la ofensa es mutua, corresponde la reconciliación a quien ofendió primero, o más gravemente, y en igualdad de circunstancias, a los dos ofensores. Es medio de reconciliación muy recomendable el valerse de una persona prudente, amiga de ambos contrincantes, que sirva de mediador. Por otra parte, el que ha recibido una ofensa, y sobre todo el que ha recibido un grave perjuicio por parte del prójimo, no comete pecados y exige la conveniente reparación, pero es preciso que no lo haga por odio y que reclame con moderación sus derechos. Señales de amistad. Primero, estamos obligados a dar a los enemigos las señales comunes de amistad que damos a todo mundo, como devolver el saludo, contestar las preguntas, vender en un negocio público, no excluir a nadie de nuestras oraciones, etc. Segundo, no estamos obligados a darles señales especiales de amistad. Por ejemplo, visitarlos, hablarles familiarmente, enviarles pésame, etc. De por sí no estamos obligados a saludar al enemigo o a hablarle, pero sí a devolverle el saludo o a contestar cuando nos habla, y el no hacerlo es señal de odio y llega fácilmente al pecado mortal. Tercero, por excepción, estamos obligados a darle señales especiales de amistad, cuando lo exige una grave necesidad del prójimo, por ejemplo, una grave enfermedad, cuando de otra manera el odio se hace inevitable, por ejemplo, si se niega largo tiempo el saludo a los de la casa. Quienes dicen que no pueden olvidar una ofensa, pecan si se trata de un rencor voluntario y fomentado. No pecan si se trata de un sentimiento involuntario que se procura no fomentar. La generosidad en el perdón trae grandes ventajas. Cuanto más generosos seamos en perdonar, tanto más generoso será el Señor en perdonarnos, tanto más meritoria nuestra caridad y tanto mayor el consuelo y satisfacción de nuestra alma. Las obras de misericordia. Nuestra caridad es eficaz cuando practicamos las obras de misericordia. La Escritura hace de ellas un constante elogio, y respecto de su necesidad, basta recordar que Cristo hace depender de ellas la sentencia de salvación o condenación eterna. Las obras de misericordia se dividen en espirituales y corporales. Las espirituales son estas. La primera, enseñar al que no sabe. La segunda, dar buen consejo al que lo necesita. La tercera, corregir al que yerra. La cuarta, perdonar las injurias. La quinta, consolar al triste. La sexta, sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas de nuestros prójimos. La séptima, rogar a Dios por los vivos y los muertos. Las corporales son estas. La primera, visitar a los enfermos. La segunda, dar de comer al hambriento. La tercera, dar de beber al sediento. La cuarta, socorrer al cautivo. La quinta, vestir al desnudo. La sexta, dar posada al peregrino. La séptima, enterrar a los muertos. Entre las espirituales vamos a estudiar las más importantes, y luego estudiaremos la limosna que compendia todas las corporales. Principales obras espirituales. Primera, enseñar al que no sabe es obra útil porque procura el bien del prójimo, meritoria por el tiempo, paciencia y buena voluntad que exige. Cristo declara que quien enseña a los demás el camino de la salvación será tenido por grande en el reino de los cielos. Segunda, dar consejo al que lo necesita. Buen consejo es el que nace de la caridad y es dado con prudencia y tino. Tercera, corregir al que yerra.
La corrección fraterna consiste en llamarle la atención al prójimo en privado para apartarlo de pecar. La corrección fraterna es obra meritoria porque puede evitar ofensas al Señor y prestarle al prójimo un positivo servicio. No es estrictamente obligatoria, sino cuando se cumplen estas tres condiciones, que sea necesaria para apartar al prójimo de pecar, se pueda hacer sin grave tropiezo y haya esperanza de éxito. Debe hacerse con caridad y dulzura, aprovechando el momento y palabras oportunas. Muchas veces es más eficaz en forma de consejo. La limosna. Tiene obligación de dar limosna a todo el que está en posibilidad de hacerlo, y esta obligación es más o menos grave según la necesidad del pobre y la mayor o menor abundancia de bienes del que la hace. Obliga a dar limosna de los bienes superfluos, a saber, los que no son necesarios para la vida, ni para el rango y posición de la persona. Nota, no hay obligación de dar todo lo superfluo a los pobres, sino alguna parte. Hay mayor necesidad de socorrer a los pobres vergonzantes que a los pordioseros. La prohibición de la mendicidad no quita la obligación de la limosna. Normalmente no puede dar limosna sino el que tiene libre administración de sus bienes. La limosna debe ser generosa, de acuerdo con los bienes que se posean, prudente a quienes más necesitan, modesta, sin buscar alabanzas humanas, y amable, sin muestras de altanería o disgusto, y ojalá acompañada de una palabra de aliento y consuelo. Su mérito es muy grande, así leemos en Tobías. Una limosna libra de todo pecado y de la muerte eterna. Ella será motivo de gran confianza delante del soberano Dios para cuantos la hicieron. Y en los Salmos leemos, Bienaventurado el que se compadece del pobre y miserable. El Señor le librará en el día aciago, el de la muerte. Las obras buenas en general y las de misericordia en particular son meritorias, satisfactorias e impetratorias. Primero meritorias en cuanto nos merecen más gracia santificante y más gloria, ya que éstas se merecen proporción de la gracia. Segundo, satisfactorias en cuanto por ellas pagamos la pena temporal debida por los pecados. Paga con limosnas tus pecados. Daniel 4:24. Tercero, impetratorias en cuanto nos alcanzan bienes espirituales y si nos convienen temporales. Hechas por el que está en pecado mortal, evidentemente no pueden merecer el aumento de gracia o de gloria, ni tampoco satisfacer por sus pecados, pero sí pueden alcanzarle el beneficio inmenso del perdón. Orden en la caridad. Hay en el ejercicio de la caridad un orden que debe extenderse a las personas, a las cosas y a las necesidades. Primero, en cuanto a las personas, la caridad bien entendida empieza por sí mismo. Enseguida debemos ayudar preferentemente a los que nos estén ligados por vínculos de sangre, amistad, gratitud, religión, patria. Segundo, en cuanto a los bienes, debemos preferir los espirituales, por ejemplo, la salvación a los temporales. Entre estos, los bienes internos, la vida, la salud, a los exteriores, fama, bienes y de fortuna. Tercero, en cuanto a las necesidades, a los que están en extrema necesidad, por ejemplo, un moribundo, los debemos socorrer aún con grave inconveniente de nuestra parte y desprendiéndonos de lo necesario. A los que están en grave necesidad, por ejemplo, enfermedad grave, pobreza absoluta, debemos socorrerlos aún con mediano inconveniente. A los que están en necesidad común, debemos socorrerlos si podemos hacerlo sin inconveniente. Dejar de socorrer al prójimo en necesidad extrema o muy grave es pecado mortal. Cuando se trata de necesidad común hay obligación de dar de lo superfluo, pero no a todo el que pida. Los médicos, abogados, etc.,
Están obligados a prestar sus servicios gratuitos a los pobres de acuerdo con las leyes de la caridad, de modo que en necesidad extrema o grave, su obligación es grave. Pecados contra la caridad. Vamos a estudiar 4 pecados: el odio, la maldición, el escándalo y la cooperación al mal. De la envidia ya hemos hablado, y de la calumnia, murmuración y chisme hablaremos en el 8º mandamiento. El odio, la maldición. Primero, el odio consiste en desear el mal del prójimo, o porque es enemigo, odio de amistad, o porque la persona nos repugna, odio de aversión. El odio es de suyo pecado mortal, porque va directamente contra la caridad, virtud de capital importancia, aunque admite parvedad de materia. Sentir aversión hacia un vicio del prójimo no es malo, con tal que la aversión sea contra el vicio y no contra la persona que nos merece caridad, no sea mayor de lo que el vicio merece. Respecto a la antipatía podemos distinguir. Es pecado cuanto es voluntaria, pues equivale a la aversión. No es pecado cuando es involuntaria y procuramos no obrar bajo su impulso. Segundo, la maldición consiste en toda palabra nacida de odio o de ira que expresa el deseo de un mal para nosotros o nuestro prójimo. La maldición es de suyo pecado grave, pero excusa de él la inadvertencia o la parvedad de la materia. El escándalo, sus divisiones. Escándalo es una acción o palabra menos recta que se convierte para el prójimo en ocasión de pecar. Se dice acción o palabra menos recta porque no solamente se comete escándalo con palabras o hechos pecaminosos, sino también con palabras o hechos imprudentes, que tenga apariencia de pecado, o con la omisión de un deber, por ejemplo, la misa del domingo o la corrección de parte del superior. El escándalo puede ser activo o pasivo. Escándalo activo o dado es el que se da y pasivo o recibido el que se recibe. El escándalo activo es la ocasión de pecar presentada. Escándalo pasivo es la ruina espiritual que se origina de ella. El escándalo dado es directo cuando uno se propone expresamente hacer caer al prójimo. Es indirecto cuando uno no lo intenta expresamente, pero sí es ocasión de que el prójimo caiga. El directo se llama diabólico cuando uno intenta la perdición de las almas. El escándalo recibido se llama escándalo de los débiles cuando se recibe por especial ignorancia o flaqueza de la persona. Escándalo farisaico cuando se recibe sin haber causa, únicamente por malicia y perversidad de la persona. Gravedad del escándalo. El pecado de escándalo es muy grave, por el peligro de pecar que trae a las almas, y porque es causa para muchas de eterna condenación. Ay del mundo por sus escándalos, porque si bien es forzoso que haya escándalos, sin embargo, ay de aquel que causa el escándalo. El escándalo quebranta varias virtudes, quebranta siempre la caridad. Además, el escándalo directo envuelve pecado contra la virtud que intenta violar, y el escándalo que emplea medios injustos como el miedo, engaño, etc., quebranta la justicia. Estas circunstancias deben explicarse en la confesión. El escándalo es tanto más grave cuanto mayor es la ruina que causa en las almas, cuanto más decisivo y directo es su influjo en dicha ruina, cuanto mayor sea el número de personas que lo sufren. En especial reprueba el Señor el escándalo que se da a los niños, robándoles la inocencia. Quien escandalizare a uno de estos parvulitos que creen en mí, mejor le sería que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Obligaciones. Primera, respecto al escándalo en general, debemos evitar cuidadosamente lo que puede producirlo. Quien ya lo dio debe remover la causa de él.
reparar en lo posible el daño causado, dar en adelante buen ejemplo. En consecuencia, el escándalo público debe ser reparado públicamente. Segunda, respecto al escándalo de los débiles, debe evitarse siempre que se pueda sin grave perjuicio. Muchas veces se evitará con dar aviso al que se escandaliza por ignorancia de que uno está autorizado a obrar como está obrando. Tercero, respecto al escándalo farisaico, no hay obligación de evitarlo, porque sólo nace de la malicia del que se escandalizaría. Tratemos ahora dos cuestiones relacionadas con este punto. Primera, ¿es lícito permitir o presentar al prójimo ocasión de pecar? Es lícito si hay justo motivo, y si el que presenta la ocasión ejecuta una obra de suyo indiferente. Así es lícito tenderle un lazo al ladrón para sorprenderlo, o dejar a la vista una moneda para probar la fidelidad de un criado. Segunda, ¿se puede o se debe omitir una obra buena para evitar un escándalo? Para evitar un escándalo, nunca se puede quebrantar la ley natural. Así no podemos mentir para evitar que otro blasfeme. Se puede quebrantar la ley positiva, mas no estamos obligados a hacerlo, a menos que se prevea que el peligro de escándalo pronto cesará. Así se puede omitir el ayuno o la misa para evitar un grave disgusto. Si se trata de una cosa que no nos está mandada, sino que es simplemente buena o indiferente, debemos evitarla, si lo podemos hacer sin grave inconveniente. Así, por regla general, deben omitirse ciertas prácticas piadosas no obligatorias, si tratan grave contrariedad en el hogar, y una joven que prevé que su presencia en un baile, paseo, etc., es ocasión de pecar para determinada persona, debe dejar de concurrir, si puede hacerlo sin grave inconveniente. La cooperación al mal es la participación en la acción mala de otro. La cooperación es formal si se concurre a la mala acción y a la mala intención. Es material si solo se ayuda a la mala acción. Principios. Primero, la cooperación formal nunca es lícita, porque equivale a la aprobación del mal. Segundo, la cooperación material es de suyo ilícita. Sin embargo, es permitida cuando concurren dos condiciones: que la acción a que uno coopera no sea mala en sí misma, sino indiferente; que haya causa proporcionalmente grave. Así el criado amenazado de muerte puede entregar la llave a los ladrones. Sobre la causa proporcionalmente grave, véase lo dicho en el numeral 344. Capítulo 4. Las virtudes cardinales. Virtudes morales y virtudes cardinales. Virtudes morales son las que dirigen nuestros actos. Las virtudes morales son muy numerosas, pero los autores han encontrado el modo de reducirlas a cuatro grandes virtudes, que vienen a ser como fundamento y quicio de las demás, y que por eso se llaman cardinales. De carro, palabra latina que significa quicio. Estas cuatro virtudes son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Veamos cómo estas cuatro virtudes encierran todas las demás. Nuestros actos se refieren a nosotros mismos o al prójimo. Primero, si se refieren a nosotros mismos, las virtudes que los rigen o perfeccionan nuestro entendimiento, indicándole lo que debe obrar, y entonces están comprendidas en la prudencia; o perfeccionan nuestra voluntad, fortificándola en el bien obrar, y entonces están comprendidas en la fortaleza; o dirigen nuestras inclinaciones y apetitos, conteniéndolas dentro del límite conveniente, y entonces están comprendidas en la templanza. Segundo, en fin, nuestros actos se refieren al prójimo, y entonces están comprendidas en la justicia,
que rige nuestras relaciones con los demás, dándole a cada cual lo que le pertenece. Esta división es racional y completa. Debemos advertir dos cosas. Primera, las virtudes morales ocupan siempre un término medio entre el exceso y el defecto, pues podemos pecar por carta de más o por carta de menos, de modo que en ellas se realiza estrictamente el adagio de que la virtud está en el medio. Segunda, estas cuatro virtudes están íntimamente ligadas entre sí, hasta tocarse en muchos puntos, de modo que no puede obtenerse ninguna de ellas, al menos perfectamente, sin esforzarse por obtener las otras. Partes integrantes, especies, virtudes afines. Santo Tomás, para facilitar la clasificación de las virtudes morales dentro de las cuatro cardinales, distingue en cada virtud cardinal tres clases de elementos: las partes integrantes, las especies de la virtud y las virtudes que les son afines. Primero, las partes integrantes, que pudiéramos también llamar perfectivas, son las que integran o perfeccionan la virtud, de modo que sin ellas la virtud no puede ser completa o perfecta. Se pueden comparar con las partes integrantes de una casa, las paredes, puertas, techos, etc., sin las cuales la casa no está completa. Segundo, las especies son las diversas clases en que se divide la virtud. Así como una casa puede ser quinta, colegio, casa de campo, etc. Tercero, las virtudes afines guardan cierta relación con la virtud cardinal, pero no realizan todas las condiciones de ésta. Así, un cuarto, un zaguán, una tienda de campaña, dice en relación a una casa, pero no son una casa, porque no realizan todas las condiciones de ésta. La prudencia. La prudencia es la virtud que dirige nuestro entendimiento para que examine y elija lo que debe obrar y evitar. La prudencia incluye tres actos. Primero, el examen de la cosa, si es buena o mala, conveniente o nociva, y los medios de obtenerla o evitarla. Segundo, el juicio sobre su aceptación o rechazo. Tercero, la decisión de obrar. Examinar, juzgar, obrar son los tres actos de la prudencia. Sus partes integrantes. Son partes integrantes de la prudencia las ocho siguientes. Primera, la memoria o experiencia de lo pasado. El prudente convierte los acontecimientos pasados en lecciones para el porvenir. Segundo, la inteligencia o conocimiento de lo presente. Tercero, la previsión de los sucesos futuros, muy especialmente de las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Cuarta, la docilidad, en aprovechar la experiencia ajena. En especial, los jóvenes deben suplir su falta de experiencia con la docilidad. Quinta, la circunspección, o atenta consideración de todas las circunstancias que rodean el hecho. Sexta, la razón o buen sentido. Para juzgar rectamente hay que ver las cosas como son, y no como uno quiere que sean. Séptima, la precaución para evitar peligros y tropiezos futuros. Octava, la sagacidad o destreza en hallar los medios oportunos y en solucionar las situaciones difíciles. Todas estas cualidades hacen íntegra y perfecta la prudencia. Especies de la prudencia y virtudes anexas. La prudencia encierra dos especies. Primera, la prudencia personal, que nos dirige a nosotros mismos, y segunda, la prudencia gubernativa, que dirige al superior en las relaciones con los súbditos. Esta se subdivide en doméstica, política y militar, según que atienda a la recta dirección de la sociedad, del Estado o el ejército. La prudencia encierra tres virtudes anejas: el buen consejo, eubulia, que es el hábito de consultar oportunamente; el juicio recto, sinesis,
que juzga bien de las cosas de acuerdo con las reglas. La equidad o epiqueia, que juzga la conveniencia de apartarse en un caso particular de la ley para atender a principios superiores, o si se quiere, es la que se aparta a veces de la letra de la ley para respetar su espíritu. Vicios opuestos a la prudencia. Por defecto, la imprudencia encierra 4 defectos. Primero, la precipitación, que obra sin haber reflexionado en el hecho y en las consecuencias que puede traer. ¿No es harto más común de lo que se cree el primero obrar y después pensar? Segundo, la inconsideración, que obra sin proponerse un motivo, por rutina, por prejuicio, por seguir el modo de obrar de los demás. Tercero, la inconstancia, que cambia de opinión sin motivo suficiente. Cuarto, la negligencia, que obra sin atención ni cuidado. Estos vicios, desgraciadamente comunísimos, son causa de que muchas de nuestras obras queden mal hechas. Por exceso. Primero, la prudencia de la carne, que busca los medios para servir el pecado y a las malas inclinaciones. Segundo, la astucia, el engaño y el fraude, que se valen de medios perversos para alcanzar el fin que se proponen. Tercero, el excesivo cuidado por los bienes temporales, que lleva a descuidar y aun a despreciar los bienes eternos. Cuarto, la excesiva inquietud por el futuro, que perturba el espíritu y lleva a la desconfianza. Advierte Santo Tomás que los vicios por defecto de prudencia suelen provenir de la impureza y los vicios por exceso de la avaricia. La prudencia es virtud importantísima y fundamental tanto en la vida humana como en la vida cristiana. El hombre prudente en todos sus actos es de inestimable valor. Por otra parte, es virtud difícil de coronar, por lo mismo que incluye muchos elementos, todos importantes. Cuando nos valemos de ella para adelantar en la virtud y asegurar nuestra salvación, llega a merecer el elogio de la Escritura. La prudencia es la ciencia de los santos. La fortaleza. Fortaleza es la virtud que fortifica nuestra voluntad en el bien obrar, ya de soportar graves males, ya para emprender obras difíciles. Sus actos propios son dos: soportar, esto es, sobrellevar sin acobardarse los males, y emprender, esto es, acometer grandes empresas. La fortaleza se mueve entre dos vicios opuestos: la cobardía, temor excesivo que impide soportar el mal o acometer lo difícil; la temeridad, audacia excesiva, que nos lleva a desafiar sin necesidad el mal o a emprender cosas que superan nuestras fuerzas. La cobardía es un temor excesivo, la temeridad una audacia excesiva. El cobarde teme lo que no debiera temer, el temerario no teme lo que debiera. Por donde se ve que la fortaleza debe moverse por entre la audacia y el temor, según la dirección de la prudencia. Hay males, por ejemplo, que conviene afrontar para vencer, y que sería cobardía rehuir. Hay otros que conviene esquivar y que sería temeridad afrontar. La fortaleza no se divide en especies, porque versa sobre una materia determinada. Virtudes que encierra, vicios opuestos. La fortaleza encierra 4 virtudes: la magnanimidad, la magnificencia, la paciencia y la constancia. Estas virtudes son al mismo tiempo partes integrantes de la fortaleza, puesto que la perfeccionan y complementan, y virtudes anejas, en cuanto versan sobre materia menos ardua. El acto por excelencia de la fortaleza es el martirio. La magnanimidad o grandeza del alma es una virtud que nos mueve a emprender grandes cosas dignas de elogio. Santo Tomás da los siguientes rasgos de la magnanimidad: no se envanece por el éxito, no se afloja por los sucesos adversos, presta gustosa ayuda a los demás,
y muy pocas veces la pide de otros. Ni adula a los otros ni se deja intimidar por ellos. Olvida las injurias recibidas. Es franca en manifestar su parecer y no rehúye los honores y recompensas nobles, sino que más bien los acepta como estímulo. Vicios opuestos. Primero, por exceso, la ambición o sed exagerada de honores. La presunción que emprende obras superiores a las fuerzas. La vanagloria que busca recompensas de poco valor. Segundo, por defecto, la pusilanimidad o pequeñez de ánimo y la timidez que impiden emprender cosa mayor. La magnificencia que acomete empresas de grandes gastos se mueve entre la ostentación o nimio boato y la mezquindad. Hermosos ejemplos de magnificencia nos presenta la Iglesia, con sus majestuosas catedrales, el esplendor de sus congresos y en general de su culto, con lo que pretende hacernos comprender la grandeza de Dios. La paciencia que soporta sin desfallecimiento los males, enfermedades, reveses, penas, injusticias, etc. de la vida. La paciencia modera a la vez la tristeza y la ira, para no dejarse dominar por ellas. Ocupan un término medio entre la insensibilidad, que condena todo sentimiento, y la impaciencia que se irrita en exceso, o la excesiva sensibilidad ante el dolor. La constancia que nos lleva a perseverar en el esfuerzo hasta coronar la obra emprendida. Ocupa un término medio entre la inconstancia y flojedad de ánimo, que ceden fácilmente al cansancio y a la dificultad, y la terquedad que lleva hasta la obstinación indirecta. La inconstancia, como opuesta a la prudencia, nos lleva a cambiar de juicio, sin motivo prudente, como opuesta a la fortaleza, a no terminar las obras empezadas. Es vicio muy común y una de las formas más ordinarias de la pereza. La templanza. La templanza es una virtud que nos induce a moderar los placeres e inclinaciones dentro de su justo límite. El objeto propio de la templanza es moderar los placeres del gusto y del tacto. Por extensión, modera también todos los demás gustos e inclinaciones. Las partes integrantes de la templanza son: primera, la verecundia o temor del oprobio, que mueve al hombre a abstenerse de todo cuanto pueda causarle oprobio. Y segunda, la honestidad, que es el amor y respeto por el decoro. Especies, virtudes anexas. Hay 4 especies de templanza. Primera, la abstinencia, que regula el apetito de comer. Segunda, la sobriedad, que modera el apetito de beber. Tercera, la castidad, que modera los deleites sensuales. Cuarta, el pudor, que modera aquellas cosas que pueden llevar el deleite sensual, como las miradas, conversaciones, etc. Virtudes anejas son las que moderan nuestras inclinaciones. La estudiosidad, que modera el amor al estudio y ocupa un término medio entre la curiosidad indiscreta y la pereza. La clemencia, que modera la severidad del superior y guarda término medio entre el rigor inflexible y la flojedad. La humildad, que modera el aprecio a nosotros mismos y guarda término medio entre el orgullo y la abyección. La modestia, que regula nuestro exterior, movimientos, gestos, risa, vestido, etc. La templanza modera todas las demás inclinaciones, y aun el mismo sueño, para que en nada se exceda en los justos límites. La justicia. La justicia es una virtud que inclina nuestra voluntad a darle a cada cual lo que le pertenece. Como partes integrantes de la justicia, Santo Tomás anota el hacer el bien y apartarse del mal, no en general, sino desde el punto de vista de lo que es debido al prójimo. La justicia se divide en legal, distributiva y conmutativa. Primero, legal es la que mueve a los súbditos a obedecer las leyes
y a procurar el bien común de la sociedad. Segundo, distributiva, es la que inclina a los gobernantes a distribuir equitativamente los bienes y las cargas sociales. Equitativamente quiere decir según los méritos y capacidad de cada uno. Esta justicia se opone a la acepción de personas, que tiene lugar cuando los bienes, gracias, se distribuyen no según los méritos y aptitudes, sino según las simpatías y conveniencias personales. Tercero, conmutativa, es la que rige las relaciones entre los particulares, unos con otros, y tiene por regla una estricta igualdad. Se dice la que rige las relaciones de los particulares, porque si la justicia legal rige las relaciones de los súbditos para con las autoridades y la distributiva las de las autoridades para con los súbditos, la justicia conmutativa rige las relaciones de todos los hombres, considerándolos como iguales, según una estricta igualdad, porque ella exige la igualdad entre cosa recibida y la cosa dada. Por ejemplo, en una venta el vendedor exige que se le dé en dinero lo que vale la cosa vendida. La justicia legal y la distributiva se rigen por la norma de la equidad, teniendo en cuenta la condición de las personas. Así los ciudadanos deben pagar impuestos de acuerdo con sus saberes y los gobernantes distribuir los cargos de acuerdo con las aptitudes y méritos de cada persona. En cambio, la justicia conmutativa se rige por la ley de una estricta igualdad, sin tener en cuenta la condición de las personas. La justicia conmutativa toma este nombre porque es la que rige los contratos y cambios. Viene del latín commutare, que significa cambiar, conmutar. Virtudes anexas a la justicia. En 7 grupos de virtudes. Están comprendidas. En el primero, las virtudes que no pueden dar lo debido. En el segundo, las que dan lo debido, pero no de estricta justicia, aunque sí bajo pecado. En el tercero, los que dan lo debido, pero no de estricta justicia ni bajo pecado. El primer grupo abarca las virtudes que no pueden dar lo debido. Comprende la religión, el amor a la patria y nuestros padres, y el respeto que les debemos. Ni a Dios, ni a la patria, ni a nuestros padres les podemos pagar la deuda que tenemos con ellos. El segundo grupo abraza las virtudes que mueven a dar a los demás lo que les es debido, no por estricta justicia, sino por una honestidad especial, aunque sí bajo pecado. Comprende 3 virtudes: la veracidad, la gratitud y la vindicta. Primera, la veracidad. Nos inclina a decir siempre la verdad. A ella se refieren la fidelidad en cumplir lo prometido y la sinceridad por lo cual uno se muestra en sus actos, como es en su interior. A estas virtudes se oponen la mentira, hipocresía, violación del secreto, disimulo, etc. Segunda, la gratitud nos inclina a estimar de corazón el beneficio y a recompensarlo en cuanto podamos. Se oponen la ingratitud y la gratitud indiscreta. Tercera, la vindicta, es la virtud que impulsa al superior a imponer al culpable la pena de vida para reparar la injusticia. Es virtud muy importante en la sociedad, a tal punto que muchos autores hacen de ella una justicia especial llamada vindicativa. Es el único medio de evitar la venganza personal. Se lo oponen por exceso la crueldad y por defecto la flojedad y excesiva indulgencia. El tercer grupo abarca las virtudes que nos mueven a dar a los demás lo que les es debido, no por estricta justicia ni bajo pecado. Comprende la liberalidad, la afabilidad y la equidad. Primera, la liberalidad inclina a dar pronto y generosamente. Se mueve entre la prodigalidad y la avaricia. Segunda, la afabilidad, a ser agradables en el trato con el prójimo. Se lo ponen por defecto la aspereza y por exceso la adulación. Se refieren a ella la urbanidad,
que contiene todos nuestros actos dentro del decoro y la benevolencia, que nos mueve a desear a todos el bien. Tercera, la equidad suaviza la justicia y la ley, teniendo en cuenta otras consideraciones.